Porque la ira, ¿de quién? De Dios, se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Hermano, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que el día de hoy en muchos lados se predica un evangelio de amor? Y sí, es un evangelio de amor, de gracia, pero no en muchos lados se predica la ira de Dios. Cuando usted, hermano, cuando usted y yo ponemos un gran peso en el amor de Dios, pero no hablamos de la ira de Dios, estamos desvirtuando lo que es el evangelio. No puede haber evangelio si no hay ira. No puede haber salvación sin haber peligro. Así que el propósito de Dios en toda la carta de los Romanos, recuerda, y en este versículo, es demostrar que toda la humanidad está moralmente en bancarrota, incapaces de demandar un veredicto favorable cuando se presenten delante de Dios en su presencia, en el tribunal de Dios, y desesperadamente necesitan misericordia y perdón. Y ese es el propósito de la carta de los Romanos y el propósito de todo nuestro mensaje y de los mensajes que veremos a continuación, hermanos. La semana pasada observamos que el evangelio trae salvación por fe y para fe, pero también observamos que el evangelio es para salvación. Quiero hacerte una pregunta el día de hoy. La pregunta es, ¿salvos de qué? Dice, en la semana pasada estábamos hablando que el evangelio trae salvación, pero ¿salvos de qué, hermanos? Bueno, lógicamente lo veremos el día de hoy, porque muchas personas el día de hoy piensan que son salvos de las garras de Satanás, o salvos de los demonios, o salvos de ser endemoniados, o muchas cosas triviales. Pero en el versículo 16 dice que somos salvos por el evangelio. Pero ¿somos salvos del infierno? ¿O somos salvos de la muerte? ¿O somos salvos de Satanás? ¿O de los demonios? ¿O de la oscuridad? ¿O de la pobreza? ¿O de la depresión? ¿O de las deudas? ¿O de la salud física? ¿O salvos de mi esposa o de la suegra? ¿De qué seremos salvos? ¿Salvos de qué? Hermanos, este es el punto del día de hoy. La ira de Dios en la impiedad de los gentiles. Ve al versículo 18. Porque la ira de Dios se revela. Alto ahí, todavía no entremos al tema. Quiero todavía darte esta antesala. Este versículo está colocado por lo que acabo de decir en el versículo 16. Y el versículo 16 dice que el evangelio es para salvación. Y nota la palabra porque. Esta palabra porque indica que esta es la razón evidente por la cual existe el evangelio para salvación. ¿Y cuál es la razón? Bueno, porque la ira de Dios se revela. Hermano, el evangelio que trae salvación de Dios. Es decir, todo ser humano es salvo de Dios. No es salvo de Satanás, no es salvo de los demonios, es salvo de Dios, de su ira, porque la ira de Dios se revela. Ahora, ¿qué es la ira? Esta palabra, hermanos, como lo hemos estudiado en muchas ocasiones, es un antropopatismo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que los autores atribuyen a Dios emociones o pasiones humanas. Y la ira es una emoción o es una pasión humana para dar a conocer cómo se siente Dios en el comportamiento de la humanidad. Es decir, tú y yo podemos entender de qué manera se siente Dios a través de un sentimiento humano, porque Dios en su naturaleza, en su primera esencia, no es humano en sí, aunque sabemos que Cristo es Dios, pero Dios es espíritu. Pero a la misma vez Dios nos tiene que mostrar una palabra para que entendamos cómo se siente. ¿Y cuál es la palabra que pone el apóstol Pablo?
la ira. Como Dios es amor, Dios es amor en sí. No, Dios es algo más que amor, pero Dios ha rebajado su esencia o sus atributos para que podamos entender que Dios es amor. Pero Dios es más que amor. Ahora, la ira no es una ira como la tuya y como la mía. Es una ira divina. Es una ira que tú y yo no entendemos. Ahora, como definición, la ira es el enojo vengativo y justo de Dios. En la Biblia, la ira es un sinónimo de castigo. Y quiero explicártelo a través de diferentes versículos. No vaya ahí, solamente preste atención a los versículos que le diré a continuación. Por ejemplo, Mateo 3:7. Juan el Bautista está diciendo, ¿quién nos enseñó a huir de qué? ¿Cómo que de la ira venidera? Es decir, del castigo que vendrá, del juicio de Dios. Entonces la ira no solamente es un sentimiento o una pasión humana intrínsecamente, sino que también es un sinónimo de castigo. Lucas 3:7, el mismo acontecimiento, pero ahora en Lucas 3:7, y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de qué? De la ira. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de la qué? De la ira. La ira, hermano, en sí no es mala. Pablo mismo dice, airaos y no pequéis. Cuando Dios se aira, no está pecando, porque la ira, hermanos, no es un pecado en sí. Así que la ira no es mala, sino que es la relación de un evento que ha suscitado. Podríamos considerarlo como una emoción o como un sentimiento nacido de una contradicción a lo establecido. En términos simples y sencillos, Dios se aira cuando hay algo que contradice sus reglas, sus normas, sus estatutos, en sí, la ley de Dios. Cuando una persona está en contra de sus mandamientos, es lo que provoca la contradicción y el pecado en la persona de Dios, la ira. Amén. Ahora bien, la ira, hermano, ¿de quién es? Quiero que piensen esto, porque estamos estudiando versículo por versículo, palabra por palabra, y este es un estudio expositivo de la Escritura. Ve el versículo 18 nuevamente. Romanos 1:18. Dice el texto, porque la ira de Dios. Hermano, esto es muy lógico. ¿Por qué lo menciona? Bueno, porque la ira no es de Satanás. Satanás no está enojado contigo. La ira no es de los demonios. La ira es de Dios, porque como hemos dicho, nosotros traicionamos la persona divina. Nosotros transgredimos la ley de Dios. ¿O acaso alguien aquí ha transgredido la ley de Satanás? No, Satanás no tiene ninguna ley. Por lo tanto, la ira es de Dios. La ira no es de Satanás y Satanás no castiga el pecado, hermano. ¿Sabes quién castiga el pecado? ¿Sabes quién se aira con el pecador? Dios. Satanás está condenado también, ¿sabes por qué? Por la ira de Dios. Los demonios están ya condenados, están encadenados en tinieblas, como dice Judas, como dice Pedro. Satanás y los demonios no están airados contigo. El pago que Jesús hizo en la cruz, ¿sabes a quién fue? A Dios, porque Dios tenía su ira justa sobre nosotros los pecadores. Así que, hermano, cree en Cristo, porque la ira es de Dios. Hermano, esto te debería poner a temblar, porque la ira no está basada en un humano. Sí, seguramente alguien puede enojarse contigo el día de hoy y te podrá demostrar su ira a través de un castigo, de una represión, pero no será lo mismo que la ira que Dios va a demandar al mundo. Juan 3:36, el que no cree en el Hijo, la ira de Dios reposa sobre él. El día sábado que estábamos en nuestra actividad de niños, estaba evangelizando a dos jóvenes en la parte de afuera.
Y cuando leyeron Juan 3:36 y se dieron cuenta que la ira de Dios reposa sobre ellos, uno puso su cara como de temblor, como de miedo, de insatisfacción consigo mismo, y luego preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es entonces, hermano, que conocemos que debemos temer a aquel a quien airamos, y ese es Dios. Ahora, quiero que piense esto. La ira es progresiva. ¿Qué es esto, hermano? Bueno, ve el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela. No dice que se revelará, no dice que se reveló, sino que la palabra se revela está en un tiempo progresivo. Es decir, la ira es continua en cada momento, cada segundo, cada parpadeo. No hay un momento en que no esté airado Dios con aquel que ha transgredido su ley. Por eso, la ira de Dios es progresiva. Por ejemplo, vaya a Salmo 7:11. Y con estos versículos, quiero demostrarte que la ira en verdad es todo el tiempo. La ira de Dios todo el tiempo está contra el impío. Dice el texto, Dios es juez justo. Y Dios está airado. ¿Contra quién? ¿Qué tiempo? Todos los días. Esto quiere decir en cada momento, a cada hora, cada segundo, cada microsegundo, cada espacio de tiempo. No hay un espacio donde Dios no esté airado. ¿Contra quién? Contra el impío. Hermano, no está en contra. Hay personas que dicen, es que Dios está airado contra el pecado del impío, pero Dios ama al pecador. No, dice el texto, Dios está airado contra el impío. No contra su pecado intrínsecamente, aunque sabemos que Dios aborrece el pecado, pero Dios está airado contra la persona que pecó, que transgredió, que la persona impía. Así que, hermanos, si en una ocasión escucha que Dios está airado contra el pecado y no contra el pecador, eso es una falacia, es una farsa, es una falsa doctrina. Dios está airado con el hombre todo el tiempo, todos los días, en cada momento. Su ira es progresiva. La ira de Dios se revela. ¿Qué tiempo? Siempre. Los incrédulos no saben que la ira de Dios reposa sobre ellos. Siempre. No solamente reposa sobre ellos, sino que reposa siempre, progresivamente, en cada momento. La gente, hermano, y mira, hermano, te lo digo con una lágrima en el ojo, tu familia, tus amigos, tus vecinos, no saben que la ira de Dios está sobre ellos siempre. Esto nos debería poner a evangelizar en cada momento, a compartir el evangelio siempre. Amén. Algunos ejemplos de la ira física visible. Quiero solamente que vaya a pensar en esto. No vaya a leer todos los textos, pero por ejemplo, en Números 32, del 10 al 15, encontramos la ira como un evento, pero también es un proceso. Es decir, es progresiva, pero también a la misma vez es eventual. ¿Cómo así, hermano? Bueno, ¿recuerdas qué le pasó a los israelitas que no creyeron cuando estaban en el desierto? ¿Qué sucedió? Números 32:10 dice, la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra prometida que he jurado a Abraham. Hermano, la ira se reveló. ¿Y qué ocasionó? Los israelitas no entraron a la tierra. Así que la ira de Dios se revela. Es visible, es palpable. Es eventual, pero también es progresiva. Ahora bien, piensa en esto. ¿Por qué la ira de Dios se reveló aquí? Bueno, los israelitas contradijeron la palabra de Moisés, que es la palabra de Dios en sí. Ellos no creyeron, fueron incrédulos ante el mandamiento de Moisés. Y cuando llegaron los 12 espías a hablar a todos los israelitas, ¿qué dijeron 10 espías? No podremos porque son más poderosos que nosotros. Y luego todo el pueblo se atemorizó. Y es entonces que la ira de Dios se reveló y les sentenció una condenación. No entrarán en el reposo, no entrarán en la tierra prometida. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Segundo ejemplo,
Samuel 6 al 7. Vaya ahí, por favor. Este ejemplo quiero que lo vea. Seguramente lo ha conocido, lo sabe y ha escuchado en alguna ocasión este acontecimiento histórico. Y el furor de Jehová, según Samuel 6, 7, y el furor de Jehová se encendió ¿contra quién? Contra Usa. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Bueno, si usted recuerda, hermano, el arca del pacto, el arca del testimonio, iba a ser llevada de Baala hacia la casa de Abinadab. ¿Y qué sucedió? Bueno, pusieron el arca sobre unos bueyes y cuando los bueyes se sacudieron, el arca se iba a caer. Y cuando se iba a caer, Usa extendió su mano y tocó el arca. Esto es contradictorio porque Dios había determinado que nadie podía tocar el arca. Nadie. Y Usa fue rebelde y contradijo la escritura, contradijo la palabra de Dios. Es entonces que Usa muere. Pero subraye la palabra y el furor de Jehová se encendió. ¿Te das cuenta que la ira de Dios siempre se enciende cuando hay alguien en rebelión? Tercer ejemplo, Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. ¿Recuerdas este acontecimiento? Cuando estaban peleando los israelitas contra una nación que eran los de Ari, así se llama la nación, y de repente, hermanos, Israel estaba perdiendo. Y se pregunta Josué, ¿por qué nos has traído hasta este lugar que ahora todos estamos muriendo? Bueno, Jehová le dice, es porque han tomado del anatema que yo les dije que no tomaran. Y cuando este hombre llamado Acán, hijo de Carmi, toma del anatema, dice el texto, la ira de Dios se encendió. Contradicción. Hermanos, la ira de Dios se ve en toda la Biblia. La ira de Dios es eventual y es progresiva. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e incredulidad e injusticia de los hombres. Y último texto que quiero mencionarte, Josué 2:11. Perdón, Jueces 2:11. En el tiempo de los jueces, dice el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esa es la contradicción, esa es la injusticia, esa es la impiedad. Servir a los Baales, hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y luego dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses que sus padres no conocían. Y adoraron a Astarot, a Baal, a Astarte, y provocaron a ira a Jehová. Hermano, la ira de Dios se revela siempre, en cada momento. ¿Y qué fue lo que sucedió aquí, hermanos? Dios los entregó a sus enemigos. Ese es el castigo. Siempre que hay ira, hay castigo. Ahora, hemos visto en cierta manera el causante de la ira, pero me gustaría que vayamos al texto, Romanos 1:18. Porque quiero concluir esta idea de quién es el causante de la ira. Dice el texto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es esto, hermano? Bueno, toda impiedad y toda injusticia es todo pecado. Todo pecado causa la ira de Dios. Hermano, pero yo solamente mentí poquito. No soy tan pecador como aquel fulano. Hermano, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. No es contra la impiedad que es más diminuta que aquel, o contra la injusticia que es más diminuta que la de aquel otro. No, la ira de Dios se revela contra toda. ¿Entendemos la palabra toda? Toda es todas, en todos los grados, en todas las cantidades, de todas las formas. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Así que no hay pecado por el cual Dios no se aire. ¿Sí está conmigo? No hay pecado por el cual Dios no se aire, no se sulfure. Todo pecado causa la ira de Dios y ese es el causante principal.
todo pecado. Y me puse a pensar cuál era uno de los pecados que a nuestra perspectiva podrían parecer más absurdos. Y no nos vayamos tan lejos. ¿Recuerdas a alguien que comió un fruto? Que le pegó una mordida. Yo creo que era una sandía, era un fruto codiciable. No es cierto. Pero, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo es que por una mordida, un fruto, Dios maldijo la tierra, maldijo la serpiente y luego hizo trabajar más a Adán y con dolores de parto parirás Eva y luego vino la maldición a todos los hombres por cuando todos pecaron? ¿Cómo es que por un solo mordisco se airó Dios? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda. No importa si adulteraste, mataste, asesinaste a 20,000, también si mentiste, la mentirilla blanca, aira al Señor. Dios es santo y en Él no hay ninguna tinieblas. Desde el morder un fruto como nuestros primeros padres, hasta un homicidio como el de Caín, Dios se aira. Todo ello es impiedad e injusticia. Por esta causa, cerciórate de haber creído, porque de lo contrario, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Amén. Ahora, hermano, quiero ser un poquito lógico, pero el texto nos quiere decir que la ira de Dios se revela específicamente contra la impiedad de ¿quién? Ve el texto. ¿De quién? Ahí está. De los hombres. La impiedad de todos los hombres. No meramente de los contemporáneos del pueblo de Pablo. O no meramente de los contemporáneos de la iglesia de Roma o de los ciudadanos de Roma. Sino contra ¿quién? ¿La impiedad de quién? De todos los hombres, en todos los tiempos, en todas las naciones, en todas las edades. Dios se revela contra todos los hombres. Este grupo, hermano, abarca a todos, porque por lógica, todos han pecado. Por esta razón, hermano, el Evangelio es para todos. La invitación al reino es para todos. Y lo vimos el día domingo. Muchos son llamados. Vengan todos los que están en los collados, en los valles, fuera de las ciudades, y fórcenlos a entrar. Porque el llamamiento es para todos. El Evangelio de Dios es para todo aquel que cree. Al judío y al gentil, al judío y al griego, al que habla griego con él, al que habla como los bárbaros. El sabio y el no sabio. A todos soy deudor. El Evangelio es para todos porque todos los hombres han pecado. ¿Qué hombre conoces que no haya pecado? Por eso la ira de Dios se revela sobre todos los hombres, en todos los tiempos. Aún el hijo más obediente, aún el padre más protector, más proveedor, aún la mujer más piadosa, aún el hermano carnal más bueno, todos han obrado injusticia. No importa qué tan bien se vista, qué tan bien huela, qué tan bien ande, qué tan bien hable, todos se han revelado. El día de hoy venía platicando con el hombre que nos trajo a este lugar, con el taxista, y me decía que un abogado le dijo que todos somos como plátanos. Yo le dije, qué buena metáfora, todos somos chuecos. Y sí, todos somos chuecos. Yo le dije, es una buena metáfora, me gusta. Y me decía, es que el problema es la educación que a muchos no nos dieron cuando éramos pequeños. Hemos crecido y nos hemos formado chuecos. Y luego me dijo, la culpa también es de los políticos que no encarcelan a los que deberían encarcelar y bueno, son injustos. Y luego el juez es injusto y los abogados son injustos. Yo le dije, el problema realmente no radica en tu educación o en los políticos, el problema radica en uno mismo. ¿Sabes por qué este mundo está caótico y caído? Porque todos somos injustos. No es porque mi padre no me enseñó la justicia, sino es porque de nacimiento soy injusto. Por eso, hermanos, la ira de Dios se revela contra todos los hombres, por su injusticia. No importa tu nacionalidad, si eres hombre,
si eres mujer, no importa si estás el día de hoy en un nivel académico alto o si no estudiaste, no importa si eres de un color de piel o de otro tono de piel, no importa si eres de la realeza o si eres de la no realeza, no importa si vives en Lomas 3, en Lomas 2 o en Lomas 1, no importa, hermano, no importa si eres hijo de pastor, profeta, sacerdote, no importa si eres flaco, robusto, alto, rubio, castaño, no importa si eres guapo como un servidor, no importa si estás en todos los días en la iglesia o si no asistes a una iglesia, si eres pecador y eres injusto, la ira de Dios reposa sobre ti. No importa lo que seas, no importa lo que estudies, no importa tu profesión, tu tecnicismo, no importa, hermano, cómo hablas, no importa cómo te presentas, cómo te vistes, no importa nada. Si eres pecador, la ira de Dios reposa sobre tu persona. Quiero terminar con esto. Hay dos palabras que se repiten en el versículo 16 y en el versículo 18. Y es un contraste muy hermoso y quiero que lo vea. ¿Qué dice el versículo 16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, ¿qué dice? La justicia de Dios se revela por fe. Alto ahí. La justicia de Dios, dice el texto, se revela. Ahora, ¿qué dice el versículo 18? Porque la ira de Dios se revela. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué nos trata de decir Pablo con esto? Bueno, que la justicia de Dios se revela, pero que también la ira de Dios se revela. ¿Qué es revelación? La palabra griega, en griego koine, en esta palabra específicamente es apocalipto, que quiere decir descubrir o quitar el velo. Eso significa revelar. En otras traducciones de la Biblia, a esta palabra apocalipsis, como nosotros la tenemos en la versión 60 Reina Valera, le llaman revelación. Pero realmente es descubrir o quitar el velo. Y ahora veo el contraste. Mientras que la justicia de Dios se revela para salvación, la ira de Dios se muestra para condenación. ¿Sí ve el contraste? Mientras que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los impíos, la justicia de Dios se revela en el evangelio para todos los que creen. La ira de Dios se revela y trae condenación. La justicia de Dios en el evangelio se revela para vida. Una es para muerte y una muerte justa. Y la otra es para vida. Pero solo puedes tener una de las dos. O Dios está irado contra ti, o Dios te ha justificado por el evangelio. No puedes tener ambas. Está sobre ti la justicia que te ha sido revelada por el evangelio, o está sobre ti la ira que se te ha revelado desde el cielo contra todo impío e injusto. Toda persona sin excepción conoce una de las dos: la justicia de Dios o la ira de Dios, su amor o su desagrado, su poder para salvación o su juicio. El creyente, en cierta manera, conoce las dos. Pero el incrédulo solamente conoce la ira de Dios. Por eso el evangelio se predica, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, hermano. Tú puedes demostrar la justicia de Dios a través de la muerte de Cristo y a través de la resurrección de Cristo. Amén. En cierta ocasión Lutero observó lo siguiente: en Cristo Dios es amor. Fuera de Cristo, mira y escúchame esto, fuera de Cristo, nuestro Dios es fuego consumidor. Increíble. En Cristo, Dios es amor, pero fuera de Cristo, Dios es fuego consumidor. Dios está airado contra el impío todos los días. Así que, hermano, predica su ira. No solamente prediques que Dios es amor, predica su ira. Todo el proceso de justificación de la carta, porque recuerda que el tema general de la carta es la justicia de Dios, pero
El día de hoy y la semana pasada hemos comenzado con ese estudio. Pero este estudio comienza con la ira de Dios. No comienza con que Dios es amor. No comienza con que el Señor ha descendido del cielo, aunque lo dice más adelante. No comienza la manera en la cual te justifica. Comienza con la ira de Dios. Y hermanos, es por eso que debes predicar primero su ira. No puedes mostrar a Cristo y su gracia sin antes mostrar la condenación y la ira de Dios. No se puede. Antes de ser salvo, el hombre es condenado. No puede ser salvo sin ser condenado. Por eso al principio de nuestro estudio preguntábamos, ¿salvos de qué? ¿Te das cuenta? No puede ser salvo sin ser condenado. Pero es condenado a fin de ser salvo. Su condenación es la primera fase de la salvación. Puesto que solo aquel que sabe que está perdido puede echar mano de la gracia del evangelio que trae salvación.